Que hablaremos hoy va sobre la displasia, ¿no?, de cadera del adulto joven. También agradecer a las personas que se han conectado ahora en esta epidemia, no solo de virus, sino de webinars, ¿no? Y cuesta a veces sacar tiempo, así que mi agradecimiento a todos los que están aquí. Yo creo que muchos están familiarizados con qué es la displasia, ¿no? Es un trastorno del desarrollo de la articulación, donde la característica más importante es esta falta de cobertura de la cabeza del fémur. Y esto ocurre a expensas del acetábulo. El acetábulo no acaba de cubrir esta cabeza femoral. Si tuviésemos que hacer un símil y esto el acetábulo fuese un sombrero, pues sería que un sombrero un poco de lado, ¿no? Y que no lo lleva en la parte de arriba de la cabeza. En la categoría de adulto joven, yo no soy de números exactos, pero normalmente hablamos de pacientes que tienen entre unos 15 y 40 años. Lo que sí puedo decir es que con los años que llevamos haciendo esto, creo que tenemos, tanto nosotros como muchos otros grupos en el mundo, la tendencia de operar cada vez pacientes más jóvenes. Y esto es importante, además, diferenciarlo un poco de lo que es la displasia congénita de la cadera, los recién nacidos, que esto tiene un tratamiento conservador, y si lo requieren a una edad más tardía, tiene otras osteotomías, porque el cartílago radiato sigue abierto, y también de la displasia artrósica acetabular, de la que ya se habló en esta semana de la cadera aquí mismo en Aula. En cuanto a los síntomas, ojo, porque los síntomas pueden ser muy leves. Hay que tener un poco de índice de sospecha para hacer el diagnóstico. Casi todos estos pacientes tienen molestias alrededor de la cadera, recordar, es una articulación de carga. O sea que muchos de ellos tienen dolor y molestias a la bipedestación, cuando están mucho rato de pie. Pueden tener fatiga también, dolor inguinal si tienen lesiones labrales y dolor lateral. Y esto es muy importante porque este dolor lateral en algunos pacientes se puede confundir con aquellas mal llamadas trocanteritis. O sea que algunos de estos pacientes con trocanteritis en realidad lo que tienen es de manera subyacente un trastorno de la morfología de su cadera. En este caso, pues una displasia, ¿no? En cuanto al diagnóstico radiológico, que es una cosa en la que quiero hacer mucho, me quiero centrar, lo que hemos de pedir es una simple radiografía AP de pelvis y tenemos que saber si esta radiografía es normal o no, pero para ello tenemos que aprender a medirlo. Hay un montón de índices y ángulos que podemos utilizar para hacer el diagnóstico de displasia, pero yo me voy a centrar en los dos, que son los que utilizamos con mayor frecuencia en nuestros centros. Uno de ellos es el ángulo centro-borde, que buscamos el centro de la cadera, tiramos una línea vertical y otra línea en la parte más externa del acetábulo. Este ángulo, de forma normal, tiene que medir más de unos 25 grados. Si tenemos menos de 20 grados de forma clásica, aunque ya hay algunos estudios que hablan de menos de 22 grados, podemos pensar que este paciente tiene una displasia. Esto es la radiografía AP de pelvis. Pero como gran parte de las displasias son displasias anteriores, si nosotros medimos este ángulo en una proyección tipo falso perfil de Lequesne, o en este caso pues es un alar, pues también podemos hacer esta determinación y tener muy claro si existe este déficit de cobertura anterior. No todas son anteriores, pero la gran mayoría pues lo son. El otro índice que utilizaremos es el índice acetabular. Esto mide la inclinación que tiene la zona efectiva de carga del acetábulo, y si esta inclinación es superior a 14 grados, también estaríamos hablando de una displasia. O sea que por debajo de 14 es lo que queremos buscar para que un paciente sea normal. O sea que el diagnóstico como tal, desde el punto de vista radiológico, es muy fácil, pero hay que medir. El caso que acabo de presentar, pues tiene 22 grados y entra, como vemos en la imagen de la derecha, dentro de lo que es la categoría de la displasia. El caso de la izquierda, pues es muy fácil de diagnosticar. Está claro que ese ángulo es casi negativo en cuanto a lo que es el centro-borde. Pero nos interesa más estos pacientes con displasia leve, que son los que pasan, son los que se escapan en el diagnóstico. Otras pruebas que podemos pedir son la resonancia magnética. Esta nos sirve para evaluar cuál es el estado del cartílago, cómo está el labrum, cómo está la cápsula, el ligamento redondo. Muchas veces este labrum se encuentra hipertrofiado de una forma compensatoria para darle más estabilidad a la cadera. Y si queremos profundizar más, podemos hacer que esta resonancia sea pues, un D-Genric o un mapeo en T2 para ver la calidad de este cartílago. Otra de las pruebas que utilizo mucho, pero ya más de cara a la planificación, son los estudios de simulación dinámica en 3D. Para mí son muy útiles porque me permiten calcular cuánto voy a corregir y cómo dejar a un paciente en la posición más adecuada para evitar que una displasia se convierta en un choque femoroacetabular. Y esto es una cosa muy importante que luego mencionaré cuando hable de la técnica quirúrgica.
Me sabe un poco mal decir que es una enfermedad infra o una patología infradiagnosticada, pero esto lo vemos cada semana en nuestra consulta. Los pacientes pasan 2, 3 años. Hay incluso un artículo que habla de 5 años de pacientes dando vueltas por las consultas porque nadie se ha tomado estos 2 minutos para medir estos ángulos de cobertura que ya he describido recientemente. ¿Y por qué es importante detectar a estos pacientes? Pues muy fácil, casi la mitad de ellos desarrollan artrosis de cadera cuando tienen 50 años. Estos cambios degenerativos comienzan a aparecer cuando son incluso más jóvenes, en la tercera o cuarta década de la vida, y casi la mitad de las displasias, en general, porque hay países que tienen incluso mayor proporción, los países del norte de Europa, por ejemplo, podrían estar asociadas, estas artrosis podrían estar asociadas a una displasia de cadera. Por supuesto, un caso, una paciente de 34 años, la cadera afectada es la izquierda. Por esta sobrecarga crónica a un punto muy pequeño, pues el cartílago se ha gastado, ha desaparecido. En esta situación de displasia artrósica, pues el único tratamiento posible es una prótesis de cadera. Y así hicimos en el año 2011, pues ya han pasado unos cuantos años, estamos en el 2020, muy bien de la cadera izquierda, pero la cadera derecha comienza a dar problemas otra vez. Es un poco para mostrar la historia natural de esta enfermedad y lo joven que pueden ser los pacientes que desarrollan pues este problema, ¿no? La solución protésica funciona muy bien, como todas las prótesis de cadera, pero en los pacientes más jóvenes no es un tratamiento, no puede ser un tratamiento ideal. Este gráfico que se ve aquí es un gráfico del registro sueco de artroplastias y se ve cómo estos pacientes, a medida que van pasando los años, va cayendo en picada el porcentaje de las caderas que se tienen que revisar. De manera que no creo que sea el tratamiento ideal para los pacientes más jóvenes o que tienen un estadio artrósico al comienzo. Me preguntan mucho también, como somos un centro de referencia artroscópica, ¿qué papel juega la artroscopia en estos pacientes? Pues esto lo hemos presentado en un montón de congresos a nivel nacional e internacional y llevamos mucho tiempo trabajando en este sentido y yo creo que la conclusión es que los casos son pocos, son casos seleccionados. No cualquier caso de displasia se puede tratar con una artroscopia. Yo diría incluso que se pueden agravar, o sea que puede ser peor el remedio con la enfermedad. Hay que ir con mucho cuidado entre lo que es artroscopia y displasia de cadera. En líneas muy generales, nosotros aplicamos este tratamiento en pacientes que son menores de 40 años, que tienen ángulos de cobertura, yo diría más bien que son de tipo borderline y que no hay datos de inestabilidad pues combinada, o en caso en que haya que fijar, por ejemplo, unos labrales, ¿no? Para darle un poco más de aumentar esa cobertura de la cabeza femoral. Eso como tratamiento aislado. Y como tratamiento coadyuvante, es decir, una artroscopia con una osteotomía periacetabular, casos donde hay desinserciones labrales que son muy amplias y sintomáticas y donde hay deformidades del tipo CAM, que son significativas porque está demostrado que eso disminuye la supervivencia de la osteotomía una vez que la has hecho, ¿no? Es muy importante en estos pacientes el manejo de lo que es la cápsula articular para no desestabilizarlos. Y quería mostrarles un caso que para mí tiene mucha importancia porque este caso es del 2015, fue el primer caso que se hizo en España de osteotomía peracetabular y artroscopia de cadera. Y por otro lado, es el caso de un colega, o sea, el paciente era un traumatólogo de otro país que le habían hecho una artroscopia en la cadera derecha, que había fallado y por tanto, como vemos en las imágenes inferiores, hubo que reparar el labrum, tratar una lesión condral con abrasión y microfracturas, incluso poner un scaffold de chitosan, cerrar la cápsula, etc, etc. Pero sumándolo al problema principal, que era darle cobertura ósea. Y aprovecho este caso un poco para decir también que el tratamiento de elección, los enfermos que tienen una displasia de cadera de adulto joven, es la osteotomía periacetabular. Quienes no estén familiarizados con la técnica, esto es una osteotomía poligonal, que es muy estable, que conserva la columna posterior de la cadera, que no altera el canal del parto y que se puede estabilizar, como es tan estable, con 2 o 3 tornillos. Y por eso quizás las empresas o las compañías que venden implantes no le han dado el empuje o no han popularizado este método, como puede ser, por ejemplo, las prótesis, ¿no? De cadera, rodilla, etcétera, etcétera. ¿A qué pacientes recomendamos esto? Pues a los pacientes que tienen una displasia sintomática y que son francamente displásicos, pacientes que son borderline, pero que tienen otros factores como la hiperlaxitud, algunas mujeres, insuficiencias musculares, inestabilidad de tipo combinado, pacientes que han tenido un fallo, es decir, que han tenido una artroscopia previa y no ha funcionado, es decir, que hay algún otro factor y la única manera de compensarlo es con la osteotomía, o pacientes que tienen una inestabilidad iatrogénica, o sea, que son postquirúrgicas, o bien que alguien ha realizado una osteotomía periacetabular previa o
ha sido tratado por un choque femoral acetabular, pero la corrección ha sido excesiva a nivel del acetábulo. La técnica que utilizamos en el ICADME la popularizó en España en el año 2006 Manel Rivas, que es el jefe de nuestra unidad. Fue que, digamos, se enfrentó o dio a conocer esta técnica cuando aquí era una gran desconocida. Yo pertenezco pues a una tercera generación, yo he aprendido de él. Y creo que el mensaje aquí es muy importante porque hay una reproducibilidad de esta técnica. A pesar de la curva de aprendizaje, de la complejidad que puede entrañar y las posibles complicaciones, es algo que se puede hacer, se puede enseñar y se puede aprender, ¿no? Es una cosa muy importante. Otro tema que me gusta comentar es que en estos 10 años la técnica ha evolucionado, se ha refinado y creo que la hemos adaptado un poco a cómo hacemos nosotros en nuestro entorno con nuestros pacientes. Hemos ganado tiempo y, en fin, creo que la hemos mejorado, ¿no? De alguna forma. Al día de hoy, pues hacemos casi unas 50, 60 osteotomías al año y casi sin querer nos hemos convertido en un centro de referencia, no porque sea impuesto o porque lo haya dicho alguien, sino simplemente porque los enfermos que hemos operado pues nos traen a más pacientes y nos recomiendan porque han visto que esto funciona y que los pacientes que son tratados mediante esta técnica mejoran los síntomas. Voy a describir un poco cómo lo hacemos en nuestro centro. Utilizamos una incisión muy pequeñita a nivel de la cresta ilíaca que mide entre 5 y 7 centímetros, como vemos aquí. Estas son fotos, creo que están los tornillos en su sitio, o sea que son fotos al final de la operación. No es lo más importante, pero es una operación que es cosméticamente muy aceptable. O sea, esto no deja de darle valor a la técnica. Las 3 fotos que vemos arriba son pacientes nuestros, las fotos de abajo son técnicas, digamos, estándar, ¿no? Para realizar la osteotomía. Y nuestra filosofía siempre ha sido de hacerlo de forma muy poco invasiva, hacerlo menos cantidad de daño posible al paciente, pero ofreciéndole máxima seguridad. Por eso trabajamos en equipo, siempre estamos 2 cirujanos senior, hay también un cirujano vascular desde hace muchos años. Hemos trabajado con el doctor Lapiedra y en el Instituto de Sheos. Tenemos también un equipo de neurofisiólogos. Utilizamos una mesa radiolucente, para el tema del sangrado lo tenemos controlado con un recuperador, o sea que intentamos que todas estas variables de riesgo estén completamente controladas. Como he dicho, la técnica es guiada un poco por escopia. 4 de los 5 cortes se hacen con escopia. Aquí vemos cómo se distribuye el arco en el quirófano para obtener una P y una radiografía oblicua, en este caso del lado izquierdo. Aquí vemos un poco cómo se ve el AP y el otro falso perfil para guiar un poco los cortes. Y nuestra incisión comienza a nivel de esta cresta ilíaca y se extiende hacia la parte distal y medial del paciente. A partir de ahí hacemos nuestra disección y lo que queremos es un poco identificar. Aquí la estructura de riesgo es el nervio femorocutáneo lateral, que no es un nervio puramente sensitivo, pero que, bueno, que intentamos conservarlo durante toda la operación. Así que le pasamos un BC-loop, como vemos aquí, y empezamos nuestra disección con un COP, con un periostotomo hacia la parte interna del hueso ilíaco, levantando todo este músculo ilíaco. Y aquí les paso un poco un esquema de el recorrido que hacemos un poco con este periostotomo. Mientras la pierna está en flexión, vamos bajando, deslizándonos por debajo de toda esta musculatura, pasando por debajo del psoas, incluso todo lo que son el nervio femoral y así como los vasos, la arteria y la vena. Y llegados aquí, como he dicho, bueno, la pierna tiene que estar en flexión. Esto es muy importante para evitar lesiones de tipo neurológica. Y una vez que estamos en la base de la rama, pues retiramos este COP y lo sustituimos por un escoplo angulado con el que vamos a hacer pues este primer corte a nivel de la base de la rama púbica de la pelvis. Estas serían un poco las imágenes. Fijaros, todos el equipo usando protección, guantes para protegernos de los rayos, gafas también de tipo de protección. Hacemos nuestro primer corte, luego deslizamos una tijera que pasa por delante de la cabeza y el cuello del fémur, que va buscando la parte anterior de la rama isquiática, que es donde vamos a iniciar pues, nuestro segundo corte. Aquí vamos a introducir un escoplo que está curvado, tipo mata, y aquí la osteotomía comienza desde adelante hacia atrás, pero en este caso de abajo hacia arriba, o sea, de caudal hacia craneal. Y aquí vemos un poco las imágenes en vivo, un poco haciendo la impactación y vamos controlando un poco con la escopia de que este escoplo entre en la rama, haga el corte, pero que no
cause una disrupción de la columna posterior de la pelvis. O sea que esto lo vamos controlando muy bien. Fijaros que el escoplo, dependiendo de la calidad del hueso, si la calidad del hueso es muy buena, pues se queda casi clavado, ¿no?, en el hueso. Este sería el segundo corte, como se ve en la radiografía AP y como se ve en la radiografía oblicua, y hasta donde tenemos un poco que llegar. Luego la disección continúa por la parte interna de la pelvis. Vamos despegando a nivel del brim toda aquella membrana para tener acceso a la lámina cuadrilátera. Aquí vamos a colocar un escoplo de Gans en este punto y siguiendo un poco algunos centímetros y medio por delante de la columna, de la parte más posterior de la columna posterior, vamos a comenzar nuestros cortes, ¿no? Venga, ¿tienes? Sí, ya. ¿Sí? Ya. Vamos impactando y controlando con la escopeta. Es una técnica que influye mucho el tacto, ¿no? O sea que hay que pegar fuerte, pues, pero ha de ser de forma muy controlada. Del otro lado de la rama isquiática está el nervio ciático en este punto, ¿no?, cuando hacemos este corte. Y por eso no solo lo controlamos en la proyección oblicua, sino en la proyección de AP. También vamos controlando hasta dónde llegamos con nuestro escoplo. La siguiente maniobra es la colocación de una aguja de Kirchner en un punto, en un vértice, que es lo que va a unir el quinto corte con el corte de conexión. Este va a ser nuestro límite. El vídeo que se ve en el centro es un poco la imagen de dónde va colocado cerca del brim, del acetábulo, y un poco alejado del plexo lumbar, donde están todos los nervios que van hacia las extremidades inferiores. Y este cuarto corte, antes de realizarlo, pues hay que disecar no solo la parte interna, sino la pala externa también del ilíaco. Hay que poner, como se ve en la imagen central, estos dos protectores, estos dos separadores retrovertidos, y con la ayuda de una sierra, pues hacer el corte. Este cuarto corte es el único corte que hacemos con visualización directa. Todo el resto de cortes los hacemos con la escopia, dado pues un poco el tamaño de la incisión. Luego retiramos el excedente que nos puede quedar del fragmento distal, que es el que vamos a movilizar para que no le molesten en las partes blandas. Esto es un poco el aspecto que tiene, como se ve. Y una vez hecho este cuarto corte, pues vamos al último corte, que es el corte de conexión, que comienza donde hemos acabado este último cuarto corte, y es el que va a conectar con el tercero. O sea que este corte va por la columna posterior, como se ve aquí en el modelo del Sobon, y aquí, como se ve, pues un poco en quirófano, ¿no? Esta línea roja sobre la escopia lo muestra. Este corte lo hacemos con el escoplo de Lambert. Lo que intentamos es llegar al punto donde habíamos iniciado nuestro tercer corte, ¿no?, el corte medial de la rama isquiática. Pues a partir de aquí ya podemos hacer la osteoclasia y comenzar con la movilización del fragmento. Fijaros cómo se abre en la imagen de la derecha. Y a veces bromeamos porque llevamos media hora haciendo la cirugía y decimos, bueno, ahora comienza la operación, ¿no? Y es que en realidad es así, porque ahora es cuando toca redireccionar este fragmento, ¿no? Vemos que moviendo estos escoplos se puede ya, digamos, liberarlo de donde estaba fijo, y con la ayuda de un shunt, como los que se usan en fijación externa, pues lo ponemos en la parte supraacetabular, y esto lo utilizamos como joystick para hacer nuestra corrección. Normalmente esta corrección parece que es siempre lateral, pero no es así. Aquí os muestro un caso, por ejemplo, con una displasia que es de predominio posterior. O sea, esta paciente está descubierto en la parte posterior de la cadera. Fijaros como hay un crossover a este nivel. O sea, que cuando hemos hecho la corrección, no solo le hemos dado cobertura lateral, sino que le hemos dado cobertura posterior y le hemos quitado un poco de cobertura anterior. Este es el caso que nos ocupa en el vídeo. Es muy importante saber reconocer tanto la pared posterior como la pared anterior del acetábulo, y si la imagen nos gusta, pues ya pasamos a fijarlo de forma temporal. Temporal con unas brocas y no de forma definitiva, porque una vez que hemos hecho esta fijación temporal, vamos a proceder a hacer los test dinámicos. Nos vamos a asegurar que el paciente puede flexionar, que tiene un rango correcto y de que no existe un choque femoroacetabular. O sea, que puede flexionar completamente, tanto con la pierna recta, así como en flexión, rotación interna. Una vez que esto está correcto, pues ponemos nuestra fijación definitiva. Como he dicho antes, pueden ser 2 o 3 tornillos, es suficiente para que la osteotomía sea estable. Y este es el punto donde miramos un poco cuánto ha sangrado el paciente, igual que las fracturas de pelvis y acetábulo. Una vez que las estabilizas, dejan de sangrar.
O sea que este es el momento de ver cuánto ha sangrado el enfermo. Aquí me veis con Manel Rivas, contentos de lo poco que ha sangrado el enfermo. Y bueno, ya lo que queda es cerrar la herida. Aquí, ojo, a veces los problemas ocurren al final. El nervio femorocutáneo que hemos estado cuidando durante toda la operación, pues ahora hemos de cerrar la fascia y eso sin causarle pues ningún problema, ¿no? Y luego pues una sutura intradérmica de la piel y ya está. Pues con esta técnica hemos podido ahorrar sangre y sobre todo tiempo. Yo creo que es una operación probablemente de 1 hora en el momento actual, y antes eran 4 horas, hace unos 11 o 12 años. Tiene una curva de aprendizaje que yo creo que es asumible, es reproducible, como he dicho antes, y hay unos resultados funcionales que son óptimos. Es una paciente nuestra que es una fan del yoga, y tenemos enfermos y pacientes pues, de muchas otras modalidades, pelota, tenis, fútbol, escalada, etcétera, etcétera. Pero incluso pacientes que no son deportistas, gente que simplemente quiere hacer una vida normal, tener una buena calidad de vida, poder salir a bailar y hacer un poco lo mismo que hacen los demás. De manera muy reciente, Luis Ramírez, que es uno de nuestros adjuntos en la unidad, ha revisado los 131 primeros casos que hemos realizado, y esto este sábado lo comentará también porque tiene una reunión aquí también en Aware. Eso está publicado, lo podéis revisar en la revista de la Sociedad Española de Traumatología. Es un seguimiento de 7 años, 7.7 años, pero hay seguimientos mucho más largos. A 30 años el grupo de Suiza, 20 años Estados Unidos, y tenemos a 14 años con los amigos de allá del norte de Europa, que fueron los que definieron la técnica de forma original, con una supervivencia de 80% a los 14 años de la osteotomía. Yo hago osteotomía y hago prótesis, pero a mí me gusta más cómo se ve la curva de la osteotomía en cuanto a la supervivencia, ¿no? En comparación con la otra. Cuando las cosas no van bien, o si la enfermedad progresa a una artrosis, pues es cuando toca colocar pues una prótesis. Hay estudios para todo, pero recientemente se publicó un metaanálisis que no necesariamente el haber realizado una osteotomía previamente va a afectar el resultado de una prótesis, no cierra la puerta de ninguna manera. Yo, de hecho, creo que es más fácil colocar una copa en un acetábulo que ya está horizontalizado que uno que está vertical. No necesitarás aumentos ni otras técnicas especiales, ¿no? Como acetabuloplastias. Como siempre, también darle un poco de cabida al tratamiento conservador. Yo creo que en nuestra práctica son básicamente enfermos que no desean operarse, pero hay que advertirles de la posible persistencia o agravamiento de los síntomas con el tiempo, que la enfermedad pues, tiene una tendencia pues, a seguir su historia natural y hay un riesgo de sustitución protésica, ¿no? Algunos de estos pacientes los manejamos de forma asintomática con viscosuplementación. En algunos hemos comenzado a hacer algún tratamiento de subcondroplastia simplemente para quitar el dolor. Tenemos un ensayo clínico en marcha con este tema. Pero lo más importante es la fisioterapia, ¿no? Dentro de lo que es el tratamiento conservador, esta fisioterapia pues tiene que ser personalizada, tiene que ser progresiva, tiene que ser supervisada por una persona experta, no lo puede llevar cualquiera. Y creo que tiene que estar dirigido a compensar la inestabilidad pues de otra manera, potenciando los músculos que digamos que le dan estabilidad a la articulación, pero repartiéndolo a la vez, ¿no? Para no sobrecargarlos. Yo creo que los hombres, y algunos pacientes hemos tratado de manera conservadora, son pocos, pero algunos tenemos, creo que los hombres que tienen buena reserva muscular son algunos de los pacientes que tienden a, digamos, a durar más en el tiempo, ¿no? Y hay algunos estudios que se están planteando comparando pues, el tratamiento conservador incluso con la cirugía. Antes de acabar, me gustaría robar medio minuto a recordar de que aquí en España tenemos a través de la Asociación Española de Artroscopia un plan nacional de formación. Nosotros estuvimos a cargo del capítulo, ¿no? De displasia sintomática y los límites de la artroscopia, pero hay todo un contenido muy completo de extremidad superior e inferior, así que esto lo recomendaría a cualquiera en realidad. Y nada, aquí os dejo una foto de nuestro equipo, todos amigos, todos cirujanos, y todos colaboramos y trabajamos en el tratamiento integral de estos pacientes. Y por aquí en ICADME pues estamos a la orden, ¿eh? Para todos. Muchísimas gracias.